buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a TC Televisión, a este programa especial que estamos transmitiendo en vivo y en directo, de cara a la consulta. Estamos siendo retransmitidos por CN Plus, Canal 3 en el cable, y también por CRE, la emisora radial a nivel nacional. Es un programa especial de cara a la consulta porque, producto de una gran crisis institucional que vive la justicia ecuatoriana, que algunos analistas jurídicos y políticos los han llevado a concluir que la justicia en el Ecuador es una porquería, el presidente de la República ha puesto a disposición del pueblo ecuatoriano unas preguntas, previo a la resolución de la Corte Constitucional. Y hoy, en medio de muchas inquietudes, en medio de muchas reflexiones y en medio de muchas preguntas, las personas se están preguntando si esas preguntas son constitucionales, si esas preguntas van a reestructurar la justicia ecuatoriana y si por primera vez en el Ecuador, así como dijo Jaime Roldós hace mucho tiempo con motivo de la inauguración del Palacio de Justicia en la ciudad de Guayaquil, si por primera vez en el Ecuador a lo mejor se inaugura la justicia en el Ecuador. Para aquello, en este programa especial de cara a la consulta, hemos invitado a dos principales actores de la democracia ecuatoriana. El uno, un representante del Ejecutivo, el doctor Alexis Mera, a quien se le atribuye la autoría de las preguntas de la consulta popular, y el otro, un abogado, penalista, catedrático, el doctor Jorge Zavala Egas. Caballeros, les doy la bienvenida a este programa especial. Ustedes tienen hoy una gran responsabilidad y se los ha invitado fundamentalmente porque cada uno de ustedes representan posturas distintas en cuanto a la consulta popular, y lo importante y lo trascendental es que quienes nos están viendo, que es el pueblo ecuatoriano, los televidentes, hoy saquen conclusiones y que ustedes les suministren los argumentos y los insumos necesarios para tomar la decisión y la posición de acuerdo a la consulta popular. Quiero comenzar, señores, haciéndoles una pregunta, me responden sí, no, vamos a ver un reportaje y regresamos para desarrollar esta conversación, este debate. Cada uno tendrá en lo posterior 2 minutos para poder intervenir, pueden tener derecho a réplica, pueden ampliarse a 2 minutos 5 máximo entre réplica y argumentación. Y la primera pregunta que les quiero hacer, y comienzo con el doctor Jorge Zavala, es, doctor Jorge Zavala, en este caso, en estas preguntas que se nos plantean, ¿son reformas constitucionales o enmiendas constitucionales? Buenas noches y gracias por la invitación. Buenas noches, Alexis. Para mi criterio son reformas constitucionales tal como está conceptuada actualmente en el artículo 442 de la Constitución de la República. Gracias, doctor Zavala. Doctor Alexis Mera, la misma pregunta. ¿Esta consulta planteada por el Ejecutivo son reformas constitucionales o son enmiendas? Yo sostengo, buenas noches. Buenas noches. Yo sostengo que está tan mal redactada la disposición del artículo 441 que da lo mismo si es enmienda o si es reforma. No hay ninguna definición clara en la Constitución ni en las leyes secundarias sobre qué es enmienda y qué es reforma. Esto fue importado por algún novelero sin ninguna cuestión clara. Muchas gracias, doctor Alexis Mera. Es un programa que lo vamos a hacer sin cortes, en directo, hasta las 10:30 de la noche. Los invito, señores, entonces, a que podamos observar y ver el siguiente reportaje que nos ha preparado la producción de este programa. El presidente Rafael Correa se ampara en el principio constitucional que le permite consultar al pueblo. En este nuevo estilo de democracia directa jamás temeremos al veredicto del pueblo en las urnas. Esa es la esencia de la democracia. El artículo 441 de la Carta Magna señala que la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma a la Constitución, se realizará mediante referéndum solicitado por el presidente de la República. Yo no estoy cambiando nada. Es el pueblo ecuatoriano el que va a decidir. Eso díganselo al pueblo ecuatoriano. Pero seamos democráticos. Un derecho, dicen, reconocido por el entorno gubernamental. Hemos hecho una propuesta enmarcada en la Constitución democrática, profundamente democrática, como es ir a una consulta directa. Los miembros de su bancada en la Asamblea Nacional. Hemos acordado tener un respaldo total al tema de la consulta y eso lo hemos manifestado como bancada. Los ex asambleístas que participaron en la construcción de la Carta Política en Montecristi. De ninguna manera se está cambiando las garantías constitucionales. Esta deuda histórica que dejó la Asamblea Constituyente tiene que ser saldada lo más pronto posible. Pero también el repentino cambio
cambio de discurso de varios actores de la oposición. Por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, Jaime Lebot, y la asambleísta Cintia Viteri, quienes en diciembre habían anunciado un apoyo inicial al concepto de la consulta. El artículo 441, numeral 1 de la Constitución, le da al presidente la facultad de convocar directamente a consulta. Y eso es lo que hay que hacer. Hable con el pueblo, que es el pueblo el que está pidiendo. En base a ese pronunciamiento popular se plantea como eje una reestructuración integral de la administración de justicia. El gobierno insiste en que su propósito es el de contribuir al mejoramiento del sistema y no al manejo de las cortes. No se trata de decir, yo voy a poner los jueces, que el presidente Correa va a decir, este es el juez de Sucumbíos, o estos son los jueces de Guayas, no. No serán a dedo. Se trata justamente de hacer racional y transparentemente y honestamente concursos. En las calles hay voces ciudadanas a favor del cambio por la vía de la consulta. Por lo menos se intenta hacer algo, que no ha sido en otras ocasiones parte de los compromisos que adquieren los gobiernos cuando llegan al poder. Es más que algo puesto por el presidente, es una necesidad. Necesitamos realmente nuevos jueces, necesitamos que el sistema de justicia esté totalmente despolitizado. Por ahora, el Ejecutivo aguarda el pronunciamiento de calificación de las preguntas en la Corte Constitucional. El panorama será más claro después del 26 de febrero. Gracias a la producción por habernos preparado este reportaje introductorio. Bueno, lo cierto es, señores, que estamos en medio de un escenario que posiblemente nos lleve a una consulta popular. Y comienzo con el doctor Jorge Zavala preguntándole, ¿por qué la importancia de establecer si es reforma constitucional o enmienda constitucional, si a la hora del té le estamos preguntando al pueblo ecuatoriano para que ellos sean los que decidan? Y en definitiva, lo que hay detrás de esto es querer tener una justicia transparente, eficaz y oportuna. Doctor Zavala. Sí, gracias. En primer lugar, quiero decir que si bien, para bien o para mal, existe la diferencia entre enmienda y reforma en la Constitución, existe por una razón de fondo. Cuando se trata de temas que tienen mucha profundidad, que se refieren a la reforma del Estado, que se refieren a la estructura del Estado, que se refieren a los derechos constitucionales de las personas, el constituyente pide mayor reflexión, mayor debate, pluralismo en la discusión, y por eso crea la vía de la Asamblea Constituyente y posterior consulta popular. Cuando se trata de consultas sencillas, directas al pueblo, sobre el sí o el no de una cuestión que interesa al pueblo ecuatoriano, le pusieron el nombre de enmienda porque no requiere mayor debate y profundización. En otras palabras, no toda consulta popular es democrática. La consulta popular es democrática por el espacio que se abre al debate del pueblo ecuatoriano. Cuando se hacen preguntas como las que se han hecho, las 5 primeras, que requieren un profundo debate, un profundo conocimiento jurídico, un profundo receptar de ideas y de intercambiar ideas sobre esto, por supuesto que el pueblo requiere un proceso de debate pluralista en la Asamblea Constituyente primero, del público receptorio y que opina después, y luego ir a consulta donde el pueblo ya ilustrado, sustentado en este amplio debate, vota a conciencia por el sí o vota a conciencia por el no. Esa es la razón de ser de la diferencia entre enmienda y reforma. Gracias, doctor Jorge Zavala. Hizo minuto 25. La misma pregunta al doctor Alexis Mera. El doctor Zavala cuestiona de que es una reforma constitucional y por tanto tiene que pasar vía asamblea y que debemos profundizar mayor el debate porque en las 5 preguntas estamos tratando temas trascendentales para el país. Para el gobierno lo ha catalogado como enmienda. Evidentemente quien va a resolver es la Corte Constitucional. El gobierno, ¿qué desea y qué objetivo tiene detrás de la consulta popular? Ya, primero le respondo al doctor Zavala. La definición de lo que es asamblea constituyente. ¿Por qué el asambleísta constituyente abrió la posibilidad de una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente es para construir una nueva constitución. Es decir, es la primera constitución que yo conozco en la historia republicana de este país, en que se da la posibilidad de volver a renacer como república. ¿Y cuándo el Estado renace como república? ¿Cuándo es necesaria una asamblea constituyente? Cuando llegaremos a un pacto social en el cual hay que reformar toda la estructura del Estado. Por ejemplo, si queremos hacer una monarquía, si queremos hacer que el Estado sea islámico, si queremos eliminar una función del Estado, si queremos crear la pena de muerte. Para discutir los grandes temas nacionales es necesaria una asamblea constituyente. Pero para las preguntas que se han sometido a consulta del pueblo, o se van a someter a consulta del pueblo,
no estamos alterando ni la estructura del Estado, ni la estructura de los derechos, ni la estructura de la reforma de la Constitución, que son las condiciones para ir a una Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es una cosa muy seria. No es que aquí se dice con mucha ligereza, no, es que tiene que ir a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es ir a una 21ª o segunda Constitución del Ecuador, es cambiar la estructura del Estado, es cambiar las relaciones de poder. Eso no queremos ni es la idea. La idea simplemente es hacer reformas puntuales que no consisten en una reforma estructural, porque lo que quiso el constituyente es que cuando sea estructural, ahí vamos a Asamblea Constituyente. Y contestando la pregunta principal que usted decía, ¿cuál es el objetivo del gobierno? El objetivo del gobierno es tener una herramienta clara para combatir la inseguridad. Ese es el objetivo del gobierno. Gracias, doctor Mera. Doctor Zavala, no estamos cambiando la estructura del Estado, no estamos cambiando la relación de poder. Por tanto, no se requiere reforma constitucional, dice el doctor Mera. ¿Cuál es el contraargumento del doctor Zavala? No, en primer lugar, que hay que aclarar las cosas. La Asamblea Constituyente es portadora de dos mandatos del poder constituyente. Uno, el poder, como dice, originario, de estructurar una nueva constitución. Esa es una, para refundar el Estado, de acuerdo con Alex. Pero él se olvida del poder constituyente derivado, o sea, el poder de reforma constitucional, que existe en todos los países del mundo. Por lo tanto, el poder constituyente de reforma es precisamente para estos casos, en que estoy de acuerdo aquí con el doctor Mera, que es para reformar precisamente ciertas cosas de la estructura del Estado, como en este caso. En este caso, yo lo digo, es manifiestamente una reforma de la estructura del Poder Judicial del Estado. Y no solamente eso, va más allá. Para mi criterio, altera al Estado en su forma de república, la consulta que se hace. En consecuencia, si vamos a eso, y como lo demostraré en el momento en que me corresponda hacerlo, debo decir que la vía correcta era la Asamblea Constituyente para que sea portadora del poder constituyente de reforma constitucional, como la tienen y la han ejercido y la ejercen todos los países del mundo. No necesariamente un poder constituyente siempre es originario a refundar un Estado. Por eso es que el constituyente habla del poder de reforma y un capítulo especial de la Constitución que es la reforma constitucional. Minuto 17, doctor Zavala, y le hago una pregunta para precisar. ¿En qué consistiría el cambiar la estructura del Estado en este momento a través de la consulta popular planteada? En primer lugar, comencemos por decir que cambiar la estructura del Consejo de la Judicatura es cambiar la relación entre Poder Ejecutivo, históricamente, la relación entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Es el cambio esencial de la relación interpoderes Ejecutivo y Judicial. En eso se basa precisamente la reforma que propone el presidente de la República. Y esa reforma de la relación estructural, ejecutivo, judicial, es lo que nos va a conducir, en caso que gane el sí, que volvamos a repetir lo que desde el año 1946 está superado en el mundo entero. Gracias a eso, la fusión del gobierno judicial por el Ejecutivo. Gracias, doctor Zavala. Doctor Mera, su turno. Bueno, ahora vamos a entrar a precisiones, ya que estamos ya en el tema concreto de los elementos constitutivos del Estado, porque la razón para ir a una asamblea constituyente, que es una nueva asamblea con nueva constitución, ya sea originario o derivado, como dice usted, doctor, pero que eso no está en la constitución actual, sino en la doctrina, es cuando hay un cambio fundamental a la vida de la República. Entonces, la Constitución, ¿qué dice? Que cuando cambian los elementos constitutivos del Estado, tenemos que ir a una asamblea constituyente. Pero, ¿qué son los elementos constitutivos del Estado? Eso está en la misma Constitución, aquí no tenemos que discutir, no tenemos... Y eso lo dice el artículo 1. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del Estado? El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y de justicia. Es decir, si mañana hago un Estado teocrático, creo que no puedo, tengo que ir a la Asamblea Constituyente. Social, democrático, si hago un Estado musulmán, también tengo que ir a la Asamblea Constituyente. Soberano, si tengo que hacer una alianza con los Estados Unidos de América, me convierto en el Estado número 51, es evidente que tengo, porque estoy cambiando la estructura del Estado. Independiente, unitario, intercultural. Si mañana digo que no somos interculturales, no somos plurinacionales, sino que somos una sola nación y una sola cultura, yo creo que es necesario una Asamblea Constituyente, porque eso es la base, Jorge, del pacto social que tenemos en el Ecuador. Porque ese es nuestro pacto social, el pacto de los ecuatorianos. Plurinacional y laico. Se organiza en forma de república. Si mañana quiero hacer un gobierno monárquico, un gobierno parlamentario, yo creo que tenemos que ir a una... Minuto 30, doctor Mera.
Y la estructura del Estado, porque la Constitución habla de que cuando cambian los elementos constitutivos o la estructura del Estado. ¿Qué es la estructura del Estado? La base del Estado. Sus funciones. La función ejecutiva, legislativa, judicial. Pero según aquí el doctor Zavala, quien aprecio de sobremanera, dice que por cambiar una conformación del Consejo de Judicatura tengo que ir a la Asamblea Constituyente. Con ese criterio, si que elimino un diputado nacional, un asambleísta nacional, también tengo que ir a la Asamblea Constituyente. En vez de 15 hago 14 asambleístas nacionales. Gracias, doctor Mera. Cambiar la conformación del Consejo de la Judicatura, dice el doctor Mera, no constituye cambio fundamental de los elementos constitutivos del Estado conforme lo establece el artículo 1 de la Constitución de la República. Doctor Zavala, ¿qué argumenta usted? En primer lugar, que no se puede interpretar la Constitución leyendo simplemente los enunciados literales, Alex. Segundo, cuando yo hablo de alterar, hablo del artículo 1 precisamente, que dice que el Estado ecuatoriano se gobierna en forma de república. Y si ya no se va a gobernar en forma de república, entonces alteramos la estructura del Estado. Dos, desde el año 1789 se dijo en la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa, y la separación de poderes determinada, y si no existe esta, no hay constitución. Así lo dijeron los franceses en el siglo XVIII, en los albores del nacimiento del Estado moderno. En algo estaremos de acuerdo todos. Si no hay separación de poderes, no hay república y no hay un Estado constitucional. Y a eso es que conduce la reforma del presidente de la República. Si eso es así, entonces tenemos razón en dos cosas. Que es una reforma constitucional, dos, porque altera la estructura de la República del Ecuador. ¿Y por qué? Porque termina la separación de los poderes ejecutivo y judicial. Gracias, doctor Zavala. Si no hay separación de poderes, no hay república. Daría la impresión que usted, doctor Zavala, y si me equivoco me lo dice, está sugiriendo entonces que hay un trasfondo político de querer interferir en la justicia ecuatoriana y no respetar la independencia y la autonomía. ¿Es correcta mi interpretación? Lo afirmo categóricamente. Vamos al doctor Mera entonces. Sí, yo creo que estas cosas se pueden decir políticamente, Jorge, pero ya... Es un ambiente ya académico. Sí, vamos a lo académico, precisamente. Sí, vamos a lo académico. La independencia de poderes puede ser de dos formas, de origen y de ejercicio, según el derecho político, ¿no? Es imposible o casi imposible que la función judicial tenga independencia de origen. La independencia de origen es la independencia que da la legitimidad política de popularidad. De ejercicio es la que da el ejercicio de la Solo independencia. una precisión, doctor Mera, para beneficio de nuestro televidente. Independencia de origen significa es de dónde proviene, quién los nomina. Es la legitimidad popular. Adelante. Pero en todos los países del mundo, o sea, usted sacó el artículo de la Revolución Francesa, pero en Francia el presidente de la República propone a los delegados de la Corte de Está bien eso. Yo encontré eso. Aquí no estamos hablando de ninguna interferencia, ninguna intromisión. Estamos copiando con mucho menos rigor todas las constituciones de Europa y de los Estados Unidos. No estamos haciendo ninguna interferencia. Que ya le digo, si por razones políticas, ya usted dice que esto es una intromisión, que esto no es lo niego enfáticamente, yo quiero hablar de política. Pero vamos a lo jurídico. El hecho de que el presidente de la República o la Asamblea Nacional tengan delegados en las funciones, en la función judicial o en el Consejo de Judicatura, no significa en ningún momento atentar a la independencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, yo no he dicho eso, por si acaso. Pero eso es lo que usted está infiriendo. Ya no es república esto. Ya lo voy a demostrar. No sería república. Todavía tiene tiempo, doctor Mera. Bueno, entonces, está en todas las constituciones, o en la mayoría de las constituciones del mundo, las funciones del Estado elegidas legítimamente intervienen en la decisión del poder público, no del poder judicial. En Estados Unidos, en Francia, en España, en Chile, en México. Eso no lo discutimos. No lo discutimos. Por lo tanto, no estamos respetando la independencia del poder, doctor. No, porque el argumento no está por ahí. Ok, ¿terminó, doctor Mera? Sí, yo antes del tiempo previsto, doctor Zavala, dicen que no hay cambio fundamental en el Estado, que cambiar la conformación no significa interferir con la independencia y autonomía, dice el doctor Mera, en representación del Ejecutivo. ¿En qué se basa usted entonces en términos prácticos para decir que va a haber interferencia en la justicia y no respeto a la autonomía e independencia? En primer lugar, ¿cuál es la razón de ser histórica y jurídica de los consejos de magistratura, consejos del Poder Judicial o consejos de la Judicatura? Nace históricamente para quitar al Ejecutivo el poder sobre la función judicial. Así nacen. Todos los consejos de judicatura desde el año 1946. 46 y 47 Constitución francesa e italiana los tenían en manos del Ejecutivo. Y comienzan las constituciones desde el año 1956 en adelante hasta el 78, todas, a crearlos todas. Y lo puedo señalar.
La de Grecia de 1952, la de Portugal de 1976, la alemana de 1949, fue mucho antes, y así por el estilo. Entonces, los consejos se crean para desapoderar la función judicial del Ejecutivo. 1, 2. ¿Por qué? Porque ¿qué le dan a los consejos de la judicatura? Lo mismo que tiene la actual Constitución del Ecuador. El gobierno y administración para presupuesto, nombramientos, ascensos, carreras, disciplina de la función judicial autónoma del Ejecutivo. Esa es la idea. Entonces, este órgano lo que hace es romper el vínculo entre Ejecutivo y Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura no es judicial. El Consejo de la Judicatura es la autonomía y la independencia externa del Poder Judicial. Para eso se crean. Si vamos a esa razón de ser, que es la estructura de la separación de poderes en todos los países del mundo, esa estructura claro que se vulnera, claro que se la altera cuando se toca esencialmente a ese Consejo de la Judicatura y se lo transforma en lo que veremos después que se lo quiere transformar. Entonces no nos engañemos. Se trata de la unión del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y regresar a la época prehistórica del Estado moderno en que las monarquías y el Poder Ejecutivo se apoderaban del Ejecutivo. Y el ejemplo de Francia no es un buen ejemplo, porque la Constitución del 1958 de Gaulle, no, yo hablé de 1789, de la época liberal, pero no en los absolutos. Entonces, y recordemos, precisión histórica, minuto 50. Que la Revolución Francesa es una cosa y De Gaulle en el autoritarismo del Ejecutivo por el cual transita el Ecuador es otra cosa. Muchas gracias, doctor Zavala. Vamos donde el doctor Mera, sin perjuicio que tenga derecho a la réplica. Doctor Mera, la Cámara de Industriales del Ecuador, industriales y de la producción del Ecuador, ha presentado una queja, por llamarlo de alguna manera, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga y se pronuncie en relación de que si esta consulta estaría atentando contra la independencia y autonomía del sistema judicial y contra la eventual libertad de expresión. Sin perjuicio que le conteste al doctor Zavala su respuesta ante este evento que hoy en rueda de prensa lo anunció la Cámara de Industriales y de la Producción. Déjeme ordenar las ideas. Usted parte, doctor, de un error. No todos los países del mundo el Consejo de la Judicatura fue para quitar el poder a la función ejecutiva. En muchos países del mundo, comenzando por este país, lo que se quiso hacer es que los jueces no administren las cortes, porque es un error que el juez superior tenga que comprar el papel higiénico de los archivos de los juzgados y tenga que ordenar y nombrar al inferior y nombrar al... lo cual era un sistema nefasto cuando el juez de la Corte Nacional de Justicia nombraba al juez provincial. Así que no siempre los consejos de judicatura surgen para evitar el abuso del poder ejecutivo, surgen para evitar el abuso del poder judicial, dentro del poder judicial, porque ahí también ha habido abusos y usted ha sido víctima de ellos. Usted me da la razón de que los consejos de judicatura en todos los países del mundo está el ejecutivo involucrado. Por lo tanto, que el ejecutivo esté involucrado en la administración de las cortes como un delegado político no tiene nada de bárbaro, nada de dictatorial ni de monarquista. O sea, por lo tanto, no cambia los elementos constitutivos del Estado. Es que la reforma no va a eso, va mucho más. Pero esa es la propuesta. Esa es la propuesta, pues, doctor. No, mételo, yo lo voy a decir. Y le contesto lo que usted dice. Bueno, las cámaras de la producción, pues en este país han sido actores políticos. Lo que pasa es que en los anteriores gobiernos ellos ponían ministros de industrias y ahora no los ponen. Entonces es obvio que sean contradictorios a los gobiernos. Pero en este país estamos en un régimen de derecho. El presidente respetó la Constitución y están las preguntas para resolución de la Corte Constitucional. Lo que se haga fuera de esa organización no tiene ninguna importancia en este momento porque están en una revisión jurídica las preguntas. Gracias, doctor Mera. En resumen, será la Corte Constitucional quien tendrá que dirimir aquí, o dice que es reforma constitucional, o altera las preguntas, o simplemente... Claro, sí. No será lo que diga el doctor Zavala, que brillante abogado. Hablemos con el doctor Zavala. Entonces, vamos a esa independencia de origen, doctor Zavala. Usted dice que el Consejo de la Judicatura se crea para quitarle al Ejecutivo de por medio. Lo ratifico. Pero termina, en estos casos, alguien termina nombrando al Consejo de la Judicatura. Eso es evidente. El Consejo de la Judicatura, la Constitución de la República habla que es elegido por un proceso de selección establecido por el Consejo de Participación Ciudadana, figura nueva en la Constitución de la República, aprobada en 2008 por el pueblo ecuatoriano. Al pueblo ecuatoriano. Pero también se habla de que dicen que esos representantes del Consejo de Participación Ciudadana tienen mayoría el Ejecutivo. Entonces, a la hora del té, en la independencia de origen, ¿dónde está? O sea, en eso coincide con su argumento, pero también como que le quita un poco de peso a su argumento, doctor Zavala. No, porque hay un grave error aquí. Yo no hablo del origen del nombramiento de los jueces, porque el juez sigue siendo independiente, nombre quien lo nombre. Nadie puede interferir en su función.
En eso estamos totalmente de acuerdo, eso sería discutir un infantilismo jurídico. Lo que estoy diciendo es que la estructura de la República en separación de poderes conlleva a que el Ejecutivo como poder, no digo de delegados en el Consejo de la Judicatura, ni mucho menos, el Ejecutivo como poder se mantiene sin una sola función dentro del Consejo de la Judicatura. Es decir, el desapoderamiento de presupuesto, de administración, de toda esa autonomía que requiere el Poder Judicial. Entonces, cuando eso se altera la estructura del Estado. Primera afirmación que hago. ¿Cómo se altera en la pregunta? En el momento en que pretenden cambiar al Consejo de la Judicatura, primero por una transición con 3 Reyes Magos, como bien se los ha calificado. Estamos hablando de la pregunta 4. De la pregunta 4. Hablemos de la 4 y la 5, porque es lo mismo. En ese momento, los 3, yo pregunto quiénes son los 3 y vamos a la realidad. Los 3 son del Ejecutivo. Es decir, que en el régimen de transición nuevo, que subroga al régimen de transición viejo, de ganar el sí, resulta que el delegado del presidente de la República, de la Asamblea Nacional y de la nueva función de transparencia social, que son del Ejecutivo, los 3 van a comandar el proceso en transición. Y yo pregunto, si vamos a la realidad ecuatoriana, porque de eso estamos hablando como estamos en una consulta popular, pues no hablamos de la abstracción nominal de la Asamblea, del presidente y la función de transparencia. Estamos hablando de la realidad ecuatoriana y vamos a votar por esa realidad ecuatoriana. Y el pueblo ecuatoriano debe saber que va a votar por 3 representantes del Ejecutivo al mando del Poder Judicial. Eso es alterar la República, por lo menos en el régimen de transición, en forma radical. Doctor Mera, su turno. Decir que hay un régimen transitorio no es alterar la República, doctor, con todo respeto. Alterar la República es que hagamos una monarquía. Entonces la altera transitoriamente. O sea, yo le acepto su discurso como discurso político. No, me parece muy bueno. No es la pregunta jurídica. Pero jurídicamente usted no se puede alegar de que va a haber un control de las Cortes cuando ya no se van a elegir las Cortes a dedo, pues como se elegían antes, pues, doctor. Antes se elegían a dedo las Cortes en la Pichicorte, en la Corte de Flores Cordero, la Corte del presidente Bora, el pasado, en la del presidente Roldós. Dejemos el pasado. No, es que hay que prohibido olvidar, dice el presidente Correa. Ahora, las Cortes van a ser elegidas por el concurso público de merecimiento y oposición, en el cual todos los ecuatorianos podremos oponernos. Y no va a haber una intromisión en la función judicial en que se voten a todos los jueces y pongan a jueces de Alianza del País, como usted parece inferir por la conformación de esa comisión. No estoy infiriendo eso, usted lo está diciendo solito. Pero es que la ley dice otra cosa, pues, doctor. Yo no estoy diciendo eso. La ley dice que va a haber una evaluación y que la evaluación, los buenos se quedan, aunque sean los socialcristianos o los de la izquierda democrática. Y los malos se van. ¿Al comando de quién se puede saber? Al comando de una evaluación técnica. De la comisión técnica, ¿no? No, una evaluación técnica que tendrá que hacerse, que tendrá oposición y veeduría. Y el resto son cuestiones políticas, doctor, con todo respeto. Usted ya está entrando al nivel de los políticos. No, señor, jurídicamente, ¿quién la va a comandar? No, que lo va a comandar 3 delegados de las funciones del Estado. Que son 3 del Ejecutivo, en la realidad ecuatoriana. Pero eso ya rebasa su análisis y el mío. Aquí yo estoy como abogado y usted también. También, por eso le digo, como abogado y usted como abogado, son 3 ecuatorianos que tiene mayoría el Ejecutivo en las 3 o no. No sé, hay que ver cómo... el presidente me imagino que sí. Pues. ¿La Asamblea? ¿La Asamblea Nacional quién? Tampoco, no le puedo ¿Quién decir tiene la mayoría? No pregunte eso, doctor. Pero, lo que le puedo asegurar es que no va a haber una elección a dedo. ¿Cómo puede decir frente al Ecuador que gracias, no sabe caballeros. quién comanda las 3 funciones? Gracias, doctor Zavala, gracias, doctor Mera. En todo caso, esta es la primera parte de este debate. Lo cierto es que la justicia está en crisis. Nos invitamos a ver el siguiente reportaje para ver ciertas estadísticas de cómo ha venido funcionando la justicia en el Ecuador. La cifra es preocupante. Según el Ministerio de Justicia, 1.200.000 causas judiciales están represadas en las cortes del país. De ese 1.200.000 causas, 200.000 son causas penales, pero tenemos un gran número de causas laborales, de causas de tránsito, de niños de adolescencia, que dan cuenta que la justicia no le rinde cuentas a nadie. Enrique Alcíbar es un damnificado de ese represamiento. Tras el asesinato de su hijo, presentó una denuncia contra una clínica privada que, según explica, no lo atendió oportunamente por falta de tarjeta de crédito. La indagación previa va a cumplir 1 año y no termina. El señor fiscal Vicente Reynoso hace más de 6 meses ya iba a pedir día y hora para la audiencia de formulación de cargos. Ya vamos también a tener 1 año
y todavía no hay esa audiencia de formulación de cargos. En otras palabras, dice, lentitud en un sistema que también perjudica a Jorge Luis Ortega, un abogado en libre ejercicio que cuestiona la presencia masiva de jueces ocasionales que no despachan oportunamente los procesos. El juez que conoce la causa, el juez que está llevando, el juez de audiencia, es el juez que tiene que resolver. El juez ocasional que llega en un momento determinado, pues no tiene los elementos todos, no conoció del proceso en sí. Y en las comunidades indígenas lo mismo. Dicen que la falta de atención ágil de los jueces y fiscales genera casos de justicia por mano propia. Cuando se coge a los cuateros, se les entrega a la policía y los jueces al otro día les mandan libres. Solo en la Corte Nacional de Justicia, hasta el segundo semestre del 2010, estaban represados 7.837 juicios, de los cuales 1.384 corresponden a la primera sala penal, 1.358 en la primera sala laboral y 1.256 en la primera sala civil. Consejo de la Judicatura, que como órgano de gobierno, administración y disciplina, no ha sido capaz de iniciar sumarios administrativos. Joaquín Viteri es un reconocido jurista en temas laborales. Según refiere, el Código del Trabajo establece el procedimiento oral para acelerar el trámite de este tipo de procesos, que no debe durar más de 60 días. La realidad es otra, lamenta. Yo tengo aquí juicios que duran 2, 3 años y todavía no dictan sentencia. Y para muestra, se presenta la demanda el 11 de noviembre del 2009, se califica el 9 de junio del 2010 y la audiencia preliminar noviembre del 2010 y la definitiva diciembre del 2011. Aún más, 4.026 detenidos recuperaron su libertad porque los jueces dejaron caducar los plazos para la vigencia de su prisión preventiva. 3.864, el 96% en Guayas, 158, el 3.9% en Pichincha y 4, el 0.10% en Manabí. El juez Aníbal Torres, 700 caducidades ha dado este juez. También 6.000 medidas sustitutivas a la prisión preventiva, de las cuales 250 correspondieron a casos de delitos sexuales, cuando la naturaleza de esa garantía constitucional apunta a delitos menos graves. No puede ser justamente que los jueces estén utilizando las medidas sustitutivas y la caducidad en la prisión preventiva como mecanismos incluso para lucrar seguramente del sistema del sistema judicial. Son las cifras de la crisis, una crisis que hoy ha tocado fondo. Gracias, producción, por este nuevo reportaje. En el bloque anterior comencé con el doctor Jorge Zavala. Ahora, para alternar, voy a comenzar con el doctor Alexis Mera. Definitivamente, la justicia en Ecuador realmente, y me disculpan la palabra que voy a utilizar, puede ser una grotesca, es una porquería. Con las disculpas debidas de algunos jueces no se puede generalizar, por cierto. Pero para luchar contra la delincuencia, no basta solo cambiar de jueces. Esta consulta está orientada a reestructurar, como dice la pregunta en la consulta popular, el sistema judicial ecuatoriano. Utiliza la palabra reestructurar. ¿En qué consiste y en qué va a consistir esa reestructuración? ¿Tan solo en el cambio de jueces, doctor Mera? Carlos, yo debo reconocerle algo como miembro del gobierno. Nosotros, cuando tuvimos la Asamblea Constituyente de plenos poderes, pudimos haber cambiado las Cortes. Definitivamente. El Consejo de la Judicatura, todo. Pero, ¿qué veníamos? El hombre está en sus circunstancias actuando, ¿no? Veníamos de un manejo pues obsesivo y lúdico de la función judicial por parte de los grupos de poder de la época. Entonces, lo menos que queríamos era interferir en la función judicial. Entonces, por respetar la independencia de la función judicial, que la hemos respetado, somos el único gobierno con los poderes que hemos tenido, que hemos respetado la independencia de la Corte. Llegamos al otro extremo, de dejarla sola, abandonada, para que no digan que hemos intervenido en la Corte. Entonces, ¿qué pasa ahora luego de todos estos años? De que el principal problema de la ciudadanía es la inseguridad. Ya no son las carreteras, ya no es la corrupción, es la inseguridad de la gente que tiene miedo de ser asaltada cuando sale a comer, cuando vaya al parque. Entonces, el gobierno, ¿qué ha decidido? Ha decidido liderar un proceso de cambio. El gobierno reconoce que ahora escuchó al pueblo en el sentido de esa principal preocupación, porque esa preocupación no viene de ahora, esa preocupación viene de antes. Pero no era la primera, era la segunda o la tercera, pero por respetar la independencia de la función judicial, tan manoseada, tan vilipendiada, tan utilizada para lucro personal de todos estos años, decidimos no hacerlo. Pero luego de estos 4 años de gobierno y la experiencia uno aprende, yo creo que es una rectificación, no me voy a negar, hemos creído que debemos liderar un proceso de cambio, pero no un proceso para elegir a dedo, para fusionar el Estado, como dice aquí el doctor Zavala, sino para hacer un proceso público de evaluación de juicios que no se ha hecho en 4 años. Este Consejo de la Judicatura no ha hecho nada.
y se ha dedicado a pelearse entre ellos y tener una serie de inoperancias y lenidades que toda la ciudadanía lo sabe. Vamos a ir a un proceso de reestructuración, un proceso de evaluación de jueces, que todo el mundo lo va a saber y todo el mundo va a ver la transparencia con que va a actuar la Comisión de Transparencia que va a liderar este proceso. Ahora, pero una precisión, doctor Mera, ¿basta con eso cambiar los jueces para mejorar la justicia? Evaluación, seguimiento. Pero vea, señor Rabascal, ahorita tenemos 4.000 caducidades de prisión preventiva. ¿Y sabe cuántas personas ha votado al Consejo de Judicatura? Nadie. Es fácil oponerse, doctor Zavala, cuando uno no está de acuerdo con las cosas, pero ¿qué hacemos? Entonces, los señores de ruptura se fueron porque estaban en contra. ¿Por qué? Porque nunca han sabido estar en contra, pero nunca estar a favor de nada. Gracias, doctor Mera. Doctor Zavala, su contrarréplica al doctor Alexis Mera. Bueno, yo solamente afirmo de que hay un cambio de giro en el gobierno con este tema. Yo diría que de altísimo volumen. El gobierno comenzó precisamente por respetar lo que se decía en la Constitución de la República. Vamos a las caducidades. Yo estoy en contra de que se vilipendie el Poder Judicial. La justicia es un problema de jueces, es un problema del Ejecutivo, maneja policía, centros de rehabilitación social, la política criminal del país con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía es otra pata de la justicia, y así por el estilo. Es decir, todo este conjunto es la administración de justicia. El mal no está en los jueces. Se habla de las caducidades. ¿El mal no está en los jueces o el mal no está solo en los jueces? Está en la estructura de la justicia ecuatoriana. Porque si hay jueces, y ahí entra el Ejecutivo, entra la Fiscalía, entra el Poder Judicial, entran los centros de rehabilitación y entra la Policía Nacional. El que desconoce eso no sabe lo que es justicia, es administrar justicia. 1, 2. En cuanto a las caducidades, mandato constitucional, y no solamente eso, pidiéndolo a gritos la propia Presidencia de la República en el año 2007 y 2008 de que se aplique la Constitución y no se deje hacinar en las cárceles a tanta gente. 2, las caducidades. Yo aquí quiero decir que el afán de desprestigiar a los jueces, por ejemplo, el presidente me extraña que llame juez corrupto a un distinguido juez de Machala, el doctor Clever Gonzabay, por aplicar la Constitución en forma correcta, adecuada, para liberar a un preso en audiencia de flagrancia. Y sin conocimiento de causa se le dice juez corrupto. Se le dijo juez corrupto al juez de Reina del Camino por aplicar una medida cautelar independiente, sin ningún argumento, sin ningún fundamento, al extremo que la audiencia fue después y el abogado no tuvo un solo argumento contra eso. Por eso, eso no se puede hacer en este país, porque eso es atacar a una función del Estado por otra función del Estado. Muchas gracias, doctor. No, y fuera de eso, sí es mi cliente, pero no, yo hablo del juez, que no es mi cliente. Muchas gracias, doctor Zavala. Doctor Mera, su contrarréplica. Yo estoy de acuerdo con el doctor Zavala en el primer punto que se refiere. La reforma judicial y la reforma de la seguridad ciudadana no la vamos a lograr con un cambio de jueces y una evaluación de jueces. Y estoy absolutamente de acuerdo con la cadena que usted tan brillantemente le ha expuesto. Fiscales, policías, cadenas de custodia, administración de las cortes y jueces. Lo que pasa es que para lo que necesitamos una reforma constitucional es para el último punto de los jueces, para organizar la policía, que la estamos organizando, ya le hemos quitado la personalidad jurídica, para organizar las fiscalías, que yo creo que el actual fiscal ha hecho administrativamente, ha sido un buen administrador, más allá de todas las acusaciones que hace contra él, ha sido un buen administrador. Para reestructurar los núcleos duros de la policía, no necesitamos reforma constitucional. ¿Habla el fiscal general? Sí, el fiscal general. Pero necesitamos reforma judicial. Y eso se está haciendo, pero este es otro ingrediente, sin el cual no podemos hacer. Nos pasan cosas aquí, señor Rabascal y doctor Zavala, que la justicia es tan corrupta que hay cosas que nunca puede hacer el gobierno. Le explico. No podemos cerrar nunca un casino. Aquí este gobierno se han acusado de ser aliado a los casinos por parte de unos desacreditados. Porque cada vez que cerramos un casino, lo compran a los jueces, un juez de Ipijapa, del Guagua. Usted ha hablado de Machala. Pero Machala es la provincia donde más caducidades hay, incluido con Guayas, y donde más sustituciones de prisión preventiva hay. Es una de las provincias donde más corrupción judicial hay. Yo no voy a referir al caso concreto porque usted trae sus casos profesionales aquí. No, eso no es mío, por si acaso. Sino que conozco al juez, que es un juez pro. Pero yo veo las estadísticas, yo no conozco el caso que usted ha sido referencia, pero sí hay un problema de corrupción, ¿no? Y es parte de estoy de acuerdo que es parte de las cuatro patas de una mesa. Doctor Mera, una precisión, minuto 25, todavía tiene tiempo para poder intervenir, pero me llama la atención cuando usted dice ha sido un buen administrador, refiriéndose a uno de los elementos de los operadores de justicia, que es el fiscal general de la Nación, cuando las propias estadísticas nos establecen que la culpabilidad por las fallidas audiencias provienen de la ausencia de los fiscales. Yo me refería a un buen administrador de que ahora hay mejores instalaciones físicas.
Usted ahora ve, pues va al Guagua y ve una fiscalía, va a Daule y ve una fiscalía, va al Empalme y ve una fiscalía. Ahora, este tema es un tema de estadística, señor Rabascal. Yo no le puedo contestar con tanta precisión, porque en materia penal hay muchas denuncias en la fiscalía que no llegan nunca a delito. Por ejemplo, el robo del celular, porque el fiscal coge y espera que alguien denuncie. Entonces, eso puede parecer en la estadística como una irresponsabilidad del fiscal, pero el problema es que no hay una investigación que merezca ser efectuada. Entonces no es muy fácil ese tema y hay que manejarlo con mucha... Gracias, doctor Mera. Terminó su tiempo. Vamos al doctor Zavala sin prejuicio que pueda replicar al doctor Alexis Mera. Para eso están aquí ustedes, señores. Yo soy un facilitador en esta reunión, llamemos. Hablemos de cómo estaría conformado. Primero, antes de pasar a hablar de cómo estaría conformado el Consejo de la Judicatura, usted habla, doctor Zavala, de que se está ladeando a la Asamblea porque debería hacer reforma constitucional. No sé. Pero a la hora del té, doctor Zavala, si la Corte Constitucional aprueba tal cual como el Ejecutivo ha planteado las preguntas, y si el pueblo ecuatoriano mayoritariamente responde sí, todas esas reformas que se están planteando, todas esas enmiendas que se están planteando, a la hora del té, digo, tienen que regresar a la Asamblea para realizar la legislación correspondiente, ya sea mediante reforma o mediante otras leyes, pero el tema es que regresa a la Asamblea. ¿Dónde entonces se lo ladea en términos prácticos a la Asamblea, más allá de la diferencia entre reforma y enmienda? Cuando regrese a la Asamblea será tarde porque se reformó la Constitución. Comencemos por ahí. Ok. Pero vamos a lo segundo. No hay nada que contrarreplicar porque estamos de acuerdo que la Administración de Justicia es un problema de varias aristas. Pero sí quiero señalar cosas raras. Estoy de acuerdo con usted. 963 audiencias fallidas para caducidad fueron imputables a la Fiscalía. Y sin embargo, a los jueces se los acusa. ¿Por qué? Si los jueces tuvieron apenas 156 por responsabilidad de los jueces. Entonces, señores, no estamos hablando la realidad, sino que aquí hay una verdad. La Fiscalía, todo el mundo, ahora que está de moda el concepto percepción, todo el mundo percibe que está con el Ejecutivo. Pero, ¿qué pasa con los jueces independientes? Los jueces que no le hacen caso al Ejecutivo a pesar de las presiones del Ministerio de Justicia en varios juicios, como lo sabemos todos los ecuatorianos y más que nada los abogados que transitamos por las Cortes de Justicia. El rey del camino. No, ahí no, fíjese usted, felizmente ahí no hubo la presión, pero le mencionaría un sinnúmero de casos. En consecuencia, no se está diciendo con transparencia la verdad. Se comenzó un embate contra la función judicial por parte del Ejecutivo precisamente para llegar al camino que estamos llegando, persuadiendo que los jueces son los malos. No, señor, corrupción hay en todas las aristas, pero si el centro de rehabilitación sale ahora, que está en manos del Ejecutivo, sale ahora precisamente el ministro de Justicia diciendo, esto es un centro de corrupción. Entonces, ¿dónde no está la corrupción? ¿Por qué se la quiere focalizar en los jueces? ¿Por qué se le quiere hacer perder credibilidad en las instituciones como la judicial para poder apoderarse vía reforma de esa función judicial? Eso es lo que no es legítimo en democracia. Digamos la verdad en democracia y podemos decir la verdad en democracia, pero no hacer este artilugio. Y yo le digo a usted que cuando regrese a la Asamblea será para dictar las leyes secundarias, ¿producto de qué? De la vulneración de la Constitución y de la reforma a la Constitución, incluso en cosas que no son decidibles por el pueblo ecuatoriano, que si hay tiempo las mencionaré. Gracias. En consecuencia, minuto 38, en consecuencia, categorizo, la función judicial debe merecer el respeto de todo el pueblo ecuatoriano. No obstante, manchas en la policía, manchas en el centro de rehabilitación, manchas en el Ejecutivo, manchas en todo. No se puede decir que la institución está corrupta. Eso no es verdad. Hay corrupción en todos los operadores de la justicia, ha mencionado el doctor Zavala. Doctor Mera. Sí, yo comienzo con la alegación que hizo Jorge de los casos de caducidad de prisión preventiva. Y yo creo que el tema aquí hay que investigarlo. Hay que investigar dónde está la demora. Puede estar en el fiscal, el abogado, el juez. Pero Jorge, hace 8 meses el gobierno hizo la denuncia y no ha hecho nada el Consejo de la Judicatura. ¿Saben lo que hicieron? Anularon el proceso porque lo hicieron primero en paquete, después dijeron que no era paquete porque el debido proceso es correcto. Ustedes y yo somos abogados, sabemos que no podemos en paquete investigar a un juez. Pero, ¿qué han hecho? No han hecho nada. Recién comenzaron de nuevo, según he sido informado. Es decir, de todas las causas de la caducidad, hay que buscar a los culpables. Pero los culpables echarlos y destituirlos. Pero no se hace nada. Entonces, el problema es ese, que tenemos una administración de justicia liderada por un Consejo de la Judicatura que no lidera nada y no maneja nada. Y con esa conformación de 9 magistrados que estaba en la Constitución, eso no va a marchar, porque le damos al Consejo de la Judicatura la capacidad de dar hasta las licencias. Entonces, eso es inmanejable. Usted lea, le ruego que revise el Código Orgánico de la Función Judicial. Y yo creo que es culpa nuestra, porque ya le digo, no teníamos interés de intervenir en las Cortes.
Y esa administración, como está, va a fracasar. Por eso es que queremos hacer un cambio. Usted dice, Carlos, todo el andamiaje tiene responsabilidad. Lo tiene, pero hay que votar al policía, al juez y al fiscal, que son responsables de esto. ¿De acuerdo? ¿Terminó, doctor Mera? Sí. Ok, como todavía tiene tiempo el doctor Mera, quiero hacerle una pregunta al doctor Mera en relación al mismo tema que estábamos conversando. Hay que cambiar. Y la Constitución, incluso la disposición transitoria de la Constitución, establece que sea el nuevo Consejo de la Judicatura que cambie a los jueces. Pero la propia Constitución elige el procedimiento. ¿Por qué no esperar que el Consejo de Participación Ciudadana designe a la nueva Consejo de la Judicatura si a la Corte y a la larga los plazos van a coincidir, doctor Mera? Ya, la razón es la siguiente. La actual Constitución establece que el Consejo de la Judicatura está conformado por 9 personas, en 3 comisiones, una administrativa, otra financiera y otra de proyectos, creo, con funciones administrativas. Prácticamente se convierte en un mini congreso, que tiene que aprobar licencias, tiene que dictar procedimientos, tiene que establecer reglamentos, tiene que nombrar jueces, tiene que evaluarlos, no solo los jueces, sino también fiscales y defensores públicos. Eso es inmanejable. El sistema, como está en la Constitución, va a fracasar. Por eso, lo que propone el gobierno es cambiar la conformación interna, no la estructura de la Constitución, como usted dice, Jorge, del Consejo de la Judicatura, para que haya un organismo ágil. No, aquí hay cosas que no se han revisado con mucho detenimiento. No solo se está cambiando la conformación, porque eso se dice con interés de hacer oposición al gobierno, ¿no? No es que solo se cambie la conformación, se cambian las funciones. De tal manera que el Consejo de la Judicatura ya no va a ser pues un mini congreso que administra todo, porque eso es inviable, sino que va a haber un director ejecutivo con mayores funciones que las que tiene ahora. Gracias, doctor Mera. Vamos a cambiar tema, pero sin perjuicio, repito, usted puede replicar. No se está cambiando la estructura porque no se está eliminando el Consejo de la Judicatura, debo entender así, lo que se está haciendo es un cambio dentro de la conformación en cuanto a sus integrantes. Pero hablemos ahora de los integrantes. Hoy se plantean las preguntas que van a formar parte del Consejo de la Judicatura, menos miembros, pero van a formar parte el presidente de la Corte de Justicia, el fiscal general de Nación, el defensor público, un delegado del Ejecutivo y un delegado del Legislativo. En ese sentido, ese es el nuevo Consejo de la Judicatura, en caso que lo apruebe el pueblo primero la Corte Constitucional con la aprobación del pueblo ecuatoriano. ¿En dónde estaría la interferencia de esa conformación en el sistema judicial? Precisamente por la mala concepción de lo que es un Consejo de la Judicatura es que se producen estos errores, y lo digo con todo respeto, con una visión distinta, pero con todo respeto. ¿Cómo es posible que el Consejo de la Judicatura, que es la ruptura, repito, del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, y que le da legitimación los jueces solamente la función y cómo la ejercen de acuerdo con la Constitución, y no su origen de nombramiento, pero sí la creación del vínculo de poder a poder, pegando los dos poderes y fusionándolos, hace pensar en una cosa: cómo debe estar conformada la cúpula? Habla de 9, qué raro, porque en otros países son 20, en otros países son 30, en otros países es todo un tribunal constitucional como en Alemania. Es decir, en todos los países existe un órgano colegiado amplio. ¿Pero por qué? Porque es necesario. 2, quiero decir algo también. El Consejo de la Judicatura ha preparado, a través de su escuela judicial, y tiene un banco disponible de jueces alternos, temporales o como se llamen, de 1.400 jueces en un año. Eso es decir algo a favor. Tercero, no se olviden que el Consejo de la Judicatura se maneja de acuerdo con las reglas presupuestarias del Ejecutivo. Y resulta que el Consejo de la Judicatura en el Ecuador tiene apenas el 0.87 del presupuesto general del Estado, cuando en otros países más chicos, como Costa Rica, es el 6% y tiene una justicia excelente. Y aquí nos manejamos con el 0.87. Y se le quiere pedir, con ese presupuesto, se le quiere pedir al Consejo de la Judicatura que abarque todo este volumen del desgobierno judicial, que estoy de acuerdo que existe en el Ecuador y en todos los países del mundo, con ciertas excepciones. El desgobierno judicial es una realidad porque la sociedad litigante superó con creces la oferta. La demanda es mucho mayor que la oferta. Eso sucede en todos los países del mundo. Es un fenómeno social actual de la sociedad litigante y del Estado judicial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que yo discuto es de que no es necesario, porque no es verdad, Alexis, que en la pregunta se cambian las funciones. Las funciones son exactamente las mismas. Vea el anexo, estoy leyendo el anexo. El anexo número 5 dice las funciones son exactamente iguales. ¿Quiere que le explique la función? A ver, gracias, ¿cuál es la reforma? El turno del doctor Alexis Mera.
En este tema de la corrupción judicial, Carlos y Jorge, yo podría venir aquí todas las semanas y contar una historia nueva. Es que es terrible. Por ejemplo, ¿qué hemos descubierto en el gobierno? De que había un montón de camaroneras que estaban en zonas protegidas, en áreas declaradas como reservas forestales, que son el pulmón de la nación ecuatoriana. Y hay camaroneras dadas ilegalmente. Todas las hemos revocado y todos los jueces han ordenado que regresen los señores camaroneros a instalarse en las camaroneras. El problema de esta semana, no le digo problema de... Y todas las semanas puedo venir con una historia de corrupción terrible. O sea, la justicia está hecha para los sectores de poder, porque son los que cotizan las decisiones judiciales. En el tema del Consejo de la Judicatura hay una transformación fundamental, Jorge. Por ejemplo, ya no tiene que el Pleno habilitar las direcciones regionales, la propuesta que hemos hecho. Ya no tiene que crear la Comisión de Servicios, ya no tiene que asignar los montos que se puede autorizar la adquisición de bienes, ya no se deben coordinar con los otros órganos judiciales. No me referís. Y le estoy diciendo las funciones que no va a tener. No me refería, eso son secundarios. Pero le estoy diciendo lo que ya no va a hacer. Punto de orden, señores. ¿A qué se refería para que le pueda contestar el doctor A las Mera? funciones precisamente de gobierno, que son las 5 que se mencionan en el artículo 181. ¿Cuáles son para que el doctor Mera pueda responder? Sí, yo sé cuáles son. Claro, entonces, él sí la conoce. Ok, entonces pasemos al doctor Mera. Ahora sí. A ver, ahí estamos de acuerdo. Jorge, el Consejo de la Judicatura tiene varias instancias, cuidado, nos confundimos. Hay un pleno. Sí, claro. Y hay direcciones administrativas y comisiones. Así es. Lo que se está haciendo es solamente cambiar el pleno. No se está cambiando la estructura interna, porque tiene dirección administrativa, dirección financiera, dirección de... Ni las funciones. Auditoría. Y las funciones de gobierno. Del Consejo, por eso no hay cambio en la estructura del Estado. No, porque se altera la relación ejecutivo-judicial. Lo que se está cambiando... Aterricemos la respuesta, señor, porque no está quedando claro. Lo que se está cambiando son las funciones del pleno y mandándolas a un organismo más ejecutivo, que es el director ejecutivo, que no tenga que hacer las cosas sin pedir autorización a los 9 sabios de Grecia, como es en la actualidad, que eso no funciona para nada. Muy bien. Doctor Zavala, una pregunta para cambiar un poco el orden y con base a esa pregunta usted pueda replicar. Ha llamado la atención algo, doctor Mera. Dentro de la conformación del Consejo de la Judicatura, el que plantea el Ejecutivo para la consulta, están los integrantes que ya he mencionado. Presidente de la Corte, defensor público, fiscal general de la Nación, legislativo y ejecutivo. Pero me voy a centrar en el presidente de la Corte de Justicia y en el fiscal general de la Nación. Y nos ha llamado la atención a algunos, y digo algunos porque en eso me incluyo, me ha llamado la atención, es que cuando se discutió la ley de educación superior y cuando se discutió el proyecto de ley de comunicación en cuanto a la conformación de estos consejos reguladores, se decía los regulados no pueden formar parte de entes reguladores. Y evidentemente el presidente de la Corte de Justicia va a ser regulado, el sistema judicial va a ser regulado, y tanto este Consejo de la Judicatura estaría integrado por quien va a ser regulado. Y el otra inquietud que me salta y que es un punto de vista del propio Jorge Zavala es el fiscal general de la Nación dentro del Consejo de la Judicatura. El fiscal general litiga con los jueces y resulta que va a tener una participación en el Consejo de la Judicatura en pleno litigio de los juicios con esos jueces. ¿Eso no marcaría un desequilibrio, doctor Mera? A ver, le explico. El fiscal general de la Nación y el defensor público no están sujetos al control del Consejo de la Judicatura. Eso es un error. El Consejo de la Judicatura solo va a manejar las instancias inferiores de la Fiscalía y de la Defensoría Pública. Ni el fiscal general ni el defensor público son evaluados por el Consejo de la Judicatura, porque están sujetos al control político, otro control. Por eso hice la diferencia entre el fiscal. El fiscal marcaría un desequilibrio porque litiga con los jueces. Ya voy a eso, señor Roca. Y el presidente de la Corte de Justicia sí. Estoy desarrollando la idea. Fiscal y defensor público no están sujetos al control del Consejo de la Judicatura ni ahora ni con la reforma. Aunque se pierda la reforma, no van a estar sujetos al control. El presidente de la Corte Nacional de Justicia se le está quitando su actividad jurisdiccional. Porque en la actual constitución, en la actual conformación, ellos manejan una sala. Se les está quitando su actividad de manejo de sala para que no esté sujeto al control. De tal manera que sus decisiones no van a ser decisiones de sala. Entonces podrá tomar decisiones sin tener conflicto de intereses. Y siguiendo su pregunta, bajo el esquema que estamos haciendo ahora, ni el fiscal, ni el defensor público, ni el presidente de la Corte Nacional de Justicia son organismos superiores. En administración de justicia no hay superior ni inferior, eso es un lugar común, porque el juez inferior no es inferior al juez superior, porque tiene tanta independencia como el superior. Cuando el Consejo de la Judicatura estaba fusionado con la Corte Suprema,
ahí sí había pues un manejo pues promiscuo de la justicia, porque yo nombraba al juez de la Corte Suprema de Justicia y con eso nombraba a todos, porque ellos controlaban, los votaban, les pagaban los sueldos, les subían los sueldos, o sea, era una cosa totalmente promiscua. Por lo tanto, el fiscal y el defensor público son dignidades cuya institucionalidad la hace y la nombra el Consejo de la Judicatura, no hay conflicto de intereses. Y el fiscal lo que hace es alegar en estrados y manejar causas penales ante la función judicial, pero solamente en causas específicas. Yo no veo ahí un conflicto de intereses, porque si en un tema habría un conflicto de intereses que todos los tenemos en la vida, pues tendrá que excusarse, como dice la ley. Gracias, doctor. Mira, doctor Zavala. A ver, si en primer lugar yo quiero decir algo. La conformación, repito, ¿dónde está la falencia grave del proyecto de consulta, mientras lo estudie la Corte? Que la conformación ya de lo que se va a votar como Consejo de la Judicatura, Consejo de Judicatura permanente, ya no el transitorio, que ya sabemos que queda en manos del Ejecutivo, es que este de aquí también queda en manos del Ejecutivo. Y si no, que me conteste el pueblo ecuatoriano. Presidente de la Corte Nacional de Justicia, fiscal general del Estado. Dice, yo no he hablado de... conozco al señor Ramírez. No, yo no le digo que usted lo conozca. Que es el Ejecutivo. Yo no he dicho que es el Ejecutivo a él, estoy leyendo el orden. ¿Cómo insinuando? Ahora sí, fiscal general del Estado, evidentemente, el Ejecutivo. El defensor público, evidentemente el Ejecutivo. Van a ser elegidos por concurso público. Sí, pero serán del Ejecutivo. ¿Y por qué? Por la Comisión de Participación Ciudadana. Usted ya no es jurista, es adivino. Alexis, no se puede tirar una cortina de humo al pueblo diciéndole que por la denominación no son del Ejecutivo. Todos lo sabemos. De adivinanza, pues ya no está haciendo... Si no veamos las elecciones que se han producido ya de los órganos de control, pues no digamos más. Pues. No, porque son ternas que son presididas por... Sí, ¿y quiénes resultaron electos? Las del Ejecutivo. Porque ese es el sistema constitucional. Sí, por eso porque el Ejecutivo es el que maneja la terna. Igual va a pasar acá. Un delegado de la función ejecutiva y un delegado de la Asamblea Nacional. Este es oráculo de Delfos. Entonces yo no necesita, es cuestión de preguntarle a cualquier que viva en la República del Ecuador, excepto tú, Alexis, que parece que no sé que te has alejado demasiado del pueblo llano, del Estado llano, que no se da cuenta que son los 5 que quedan permanentemente del Ejecutivo. Eso es lo que no me gusta y rechazo como republicano, demócrata y jurista, que me pregunten algo que sé que tengo que votar, sí o no, pero no por razones de órgano de una reestructura, sino para acabar con la república de independencia de poderes del Estado. Gracias, me están doctor. Diciendo que voten para que el Ejecutivo maneje el Poder Judicial. Gracias, doctor Zavala. Doctor Mera, la réplica y pasamos al tema de la pregunta 1 y 2. Y nos quedan 5 minutos. Jorge, supongamos que su argumento, o sea, yo quiero un ejercicio dialéctico. Sí. Supongamos que su argumento sea correcto. No, que todo lo maneja el Ejecutivo. Con ese argumento somos unos tontos que estamos haciendo una consulta, porque si manejamos todo, vamos a manejar también el Consejo de la Judicatura porque es nombrado por nosotros. Pero no manejan los jueces. Pero es que siguiendo su argumento de que todo lo maneja el Ejecutivo, ni si manejan el Consejo de la Judicatura. Si el Ejecutivo maneja el Consejo de Participación, va a elegir un Consejo de la Judicatura también del Ejecutivo. Entonces no hagamos reforma. ¿Y por qué se vota este Consejo de la Judicatura tan precipitadamente y tan abruptamente porque por una consulta popular? Son unos inútiles. Pero entonces voten a todos los inútiles del país. Deberíamos. Señores, muchas gracias. En esta parte del debate me queda muy poco tiempo. Vamos al tema de la pregunta 1 y 2. La una tiene que ver con la caducidad de la prisión preventiva y la otra tiene que ver con medidas sustitutivas. En la primera, cambiar los plazos de la caducidad de la prisión preventiva atenta contra las garantías y derechos de las libertades de las personas. Doctor Zavala. Yo solamente digo que para las dos preguntas me voy a basar en lo que dice precisamente los fundamentos sobre el procedimiento que lo hizo el Ejecutivo. No sé si Alexis tú lo hiciste, pero con todo respeto quiero decir que aquí se declara todo. El fundamento para ello es que no existe restricción de derechos constitucionales, considerando que los métodos de ponderación, debido a que su ejercicio no está siendo impedido sino regulado bajo nuevos parámetros, sin que esto implique un retroceso. Habla de los métodos de ponderación. Segundo, los métodos de operación en abstracto, no sobre casos concretos. En castellano, doctor Zavala, que la gente no es abogada. Es un método de equilibrio de derechos que ha hecho el Ejecutivo para proponer la reforma contra derechos. Gracias, doctor Zavala. Y ha hecho primar los derechos que se mencionan aquí, que los dijo en la cadena nacional, Alexis, inviolabilidad de la vida, integridad física, psíquica, sexual, todos esos derechos por sobre qué, los derechos a la libertad,
los derechos a vivir con dignidad, los derechos a que el hombre pueda educarse en familia y proteger a sus hijos. Esos derechos fueron sepultados. ¿Por qué fueron sepultados? Porque ponderaron que estos derechos son superiores, atentando contra el artículo 11.6 de la Constitución, contra el 11.4 de la Constitución, Alexis, y atentando también contra los derechos del artículo 75 de la Constitución. Gracias, doctor Zavala. Le he tenido que dar menos tiempo, 1 minuto 06 segundos, porque ya el tiempo está terminando. Doctor Mera, su réplica. Disciplinado aquí, Carlos. Sí. Vea, yo voy a ser un poco más claro, para no entrar en las teorías jurídicas que nadie nos va a entender, sino los Jorge y yo y Carlos, para que el pueblo entienda y los televidentes entiendan lo que estamos hablando. ¿Qué es la propuesta que hacemos en el numeral 2? En el actual régimen jurídico, y escúcheme bien, ecuatoriano, si a usted le roban en la casa, amarran a su esposa, amarran a sus hijos, bajo el actual régimen jurídico, el juez puede liberar a un delincuente que es agarrado en esa situación. Lo puede liberar porque la Constitución dice que es excepcional la prisión preventiva y siempre habrá medidas sustitutivas. Lo que estamos proponiendo es que en estos casos graves de asesinatos, de robos en hogar, de violaciones, no haya pues posibilidad de sustitución. Eso es lo que el pueblo debe decir, si quiere o no posibilidad de sustitución. No dice eso. Eso es. ¿Dónde están los delitos? Lo estoy explicando, los delitos menores. Aquí no dice eso. Dice eso, Jorge. A ver, lo que dice es que se eliminan los plazos de la casualidad y se va a la ley. ¿Para qué? No, en caducidad no hay restricción, si no cambia nada. No, se eliminan los plazos. No, en la ley están los plazos. ¿A dónde? En la ley actual están los plazos, ¿quiere que se lo lea? No, me refiero cuando se elimina de la Constitución los plazos. Pero siguen en la ley los plazos de 1 año y 6 meses. Sí, por eso. No hay ninguna eso también se eliminará cuando se apruebe la reforma. No se elimina, no se elimina. Perdóneme, el artículo de la Constitución y luego en los anexos se dice... El artículo 1 simplemente deja una puerta abierta. Que la ley... La ley actualmente dice que es 1 año y 6 meses. No, sí, pero la puede reformar. En una discusión en el nacional. candado constitucional se puede reformar. Pero no se está restringiendo. Evidentemente. Se puede hasta progresar en derechos. Y lo segundo, no es cierto pues que el juez, ante el dramático caso que ha puesto Alexis, vamos a la inversa pues. Ahora resulta entonces que con cualquier fiscal que solicite auto de prisión preventiva y se dicte la auto de prisión preventiva, el juez será impedido de conceder la libertad a los ecuatorianos. Gracias, doctor Zavala. Doctor Mera, su réplica. Los jueces dictan la prisión cuando hay indicios de que hay un delito y que la persona es autor de ese delito. Eso no es así. Así debe ser. No, así debe ser. Derecho, pues, entonces resulta que se sustituye y nosotros, los ecuatorianos todos, ahora nos exponemos a la pena anticipada hasta que las calendas griegas. Cuando hay indicios tiene que la persona ir a la cárcel cuando el delito es grave. Eso no es comprender la medida cautelar. Precisemos en esta pregunta ya para terminar este debate. Se me queda el tema del enriquecimiento privado indebido, que es un tema muy interesante y que deberíamos tratarlo también. Pero precisemos, es decir, en lo que es caducidad de prisión preventiva van a variar los plazos. En esa variación, la determinación de los nuevos plazos va a estar en esta enmienda constitucional o en la ley. En esta enmienda no hay ninguna reforma a los plazos. Simplemente se deja abierto el tema para que después se lo pueda discutir. Estamos conformes con eso. Sí, así es la respuesta. Vamos a la medida sustitutiva. El hecho de normar y especificar cuándo se aplica la medida sustitutiva para determinado tipo y clasificación de delito, ¿es violentar los derechos humanos? Sí. Si nos vamos a los pactos internacionales, que bien los conoce Alexis porque en cadena nacional lo citó, la prisión preventiva es una medida de excepción. Así lo dice la Constitución actual. Es excepcional, medida de excepción. 2, el principio general es la libertad. Y solo en caso de peligro de fuga o no cumplimiento de pena es que se puede dictar la cautelar. Esa prueba le corresponde a la Fiscalía, no le corresponde al juez. Gracias. Ni le corresponde a la Constitución. Gracias, doctor Zavala. Y eso es en todos los países del mundo. Gracias, doctor Zavala. El doctor Mera, y terminamos. Bueno, estamos mejorando el sistema de seguridad de la República porque no está, las personas irán detenidas cuando haya indicios contra ellas. Esto no va a ser ninguna persecución, no podrá haber sustituciones en delitos graves. Eso es lo que estamos proponiendo al país. Que el país decida si quiere o no que le sustituyan a la prisión a los violadores y a los asesinos. Eso no dice esto. Eso dice, Jorge. ¿Dónde está la reforma? Por favor, léemela. ¿Dónde dice? Las medidas no privativas de libertad se utilizarán únicamente en aquellos delitos que de acuerdo con la ley sean susceptibles de acuerdo con la ley. Mediante procedimientos especiales. ¿Y por qué adivinamos? Estamos votando ¿qué? En blanco. Pero estamos hablando de delitos menores. Entonces digamos la verdad, no se dice. Se dice procedimientos especiales. En abstracto. En concreto. ¿Cuáles son los delitos graves? Los procedimientos especiales son de menos de 5 años de prisión. Por ejemplo, el desacato al presidente es un delito grave. Gracias, pero usted no es legislador. No habrá prisión preventiva. Pero usted no es legislador. Gracias, señores, pero en todo caso esa pregunta se puede concretar, doctor Mera. Está concretada, está diciendo que para delitos menos graves no. Doctor Mera, doctor Zavala, nos podemos quedar aquí discutiendo más tiempo y seguramente van a quedar dudas, inquietudes. Lo que nos lleva, caballeros, amigos televidentes, es que la responsabilidad termina siendo nuestra, de los ciudadanos. El presidente ha planteado una consulta popular, que se llame reforma, que se llame enmienda.
ya lo decidirán los juristas y la Corte Constitucional, y si viable también lo decidirá la Corte Constitucional. Pero lo que es cierto es que la justicia tiene que cambiar y que los ecuatorianos necesitamos y exigimos vivir en un país seguro. Pero si queremos establecer rumbos en la vida democrática del país, nos corresponde a nosotros investigar, estudiar, analizar y asumir esa corresponsabilidad, porque no toda la corresponsabilidad está en un gobierno o en una asamblea. Recuerden, amigos televidentes, el ritmo de una nación la marca el pueblo. Muchas gracias por su atención. Un fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Gracias, doctor. Reestructuración integral de la Administración de Justicia. El gobierno insiste en que su propósito es el de contribuir al mejoramiento del sistema y no al manejo de las Cortes. No se trata de decir, yo voy a poner los jueces, que el presidente Correa va a decir, este es el juez de Sucumbíos, o estos son los jueces de Guayas, no. No serán a dedo. Se trata justamente de hacer racional y transparentemente y honestamente concursos. En las calles hay voces ciudadanas a favor del cambio por la vía de la consulta. Por lo menos se intenta hacer algo, que no ha sido en otras ocasiones parte de los compromisos que adquieren los gobiernos cuando llegan al poder. Es más que algo puesto por el presidente, es una necesidad. Necesitamos realmente nuevos jueces, necesitamos que el sistema de justicia esté totalmente despolitizado. Por ahora, el Ejecutivo aguarda el pronunciamiento de calificación de las preguntas en la Corte Constitucional. El panorama será más claro después del 26 de febrero. Gracias a la producción por habernos preparado este reportaje introductorio. Bueno, lo cierto es, señores, que estamos en medio de un escenario que posiblemente nos lleve a una consulta popular. Y comienzo con el doctor Jorge Zavala preguntándole, ¿por qué la importancia de establecer si es reforma constitucional o enmienda constitucional, si a la hora del té le estamos preguntando al... Señala que la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma a la Constitución, se realizará mediante referéndum solicitado por el presidente de la República. Yo no estoy cambiando nada. Es el pueblo ecuatoriano el que va a decidir. Eso díganselo al pueblo ecuatoriano. Pero seamos democráticos. Un derecho, dicen, reconocido por el entorno gubernamental. Hemos hecho una propuesta enmarcada en la Constitución democrática, profundamente democrática, como es ir a una consulta directa. Los miembros de su bancada en la Asamblea Nacional. Hemos acordado tener un respaldo total al tema de la consulta y eso lo hemos manifestado como bancada. Los ex asambleístas que participaron en la construcción de la Carta Política en Montecristi. De ninguna manera se está cambiando las garantías constitucionales. Esta deuda histórica que dejó la Asamblea Constituyente tiene que ser saldada lo más pronto posible. Pero también el repentino cambio de discurso de varios actores de la oposición. Por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y la asambleísta Cintia Viteri, quienes en diciembre habían anunciado un apoyo inicial al concepto de la consulta. El artículo 441, numeral 1 de la Constitución, le da al presidente la facultad de convocar directamente a consulta. Y eso es lo que hay que hacer. Hable con el pueblo, que es el pueblo el que está pidiendo. En base a ese pronunciamiento popular se plantea como eje una argumentación. Y la primera pregunta que les quiero hacer, y comienzo con el doctor Jorge Zavala, es, doctor Jorge Zavala, en este caso, en estas preguntas que se nos plantean, ¿son reformas constitucionales o enmiendas constitucionales? Buenas noches y gracias por la invitación. Buenas noches, Alexis. Para mi criterio son reformas constitucionales tal como está conceptuada actualmente en el artículo 442 de la Constitución de la República. Gracias, doctor Zavala. Doctor Alexis Mena, la misma pregunta. ¿Esta consulta planteada por el Ejecutivo son reformas constitucionales o son enmiendas? Yo sostengo, buenas noches. Buenas noches. Yo sostengo que está tan mal redactada la disposición del artículo 441 que da lo mismo si es enmienda o si es reforma. No hay ninguna definición clara en la Constitución ni en las leyes secundarias sobre qué es enmienda y qué es reforma. Esto fue importado por algún novelero sin ninguna cuestión clara. Muchas gracias, doctor Alexis Vera. Es un programa que lo vamos a hacer sin cortes, en directo, hasta las 10:30 de la noche. Los invito, señores, entonces, a que podamos observar y ver el siguiente reportaje que nos ha preparado la producción de este programa. El presidente Rafael Correa se ampara en el principio constitucional que le permite consultar al pueblo. En este nuevo estilo de democracia directa jamás temeremos
al veredicto del pueblo en las urnas. Esa es la esencia de la democracia. El artículo 441 de la Carta Magna. Así como dijo Jaime Roldós hace mucho tiempo con motivo de la inauguración del Palacio de Justicia en la ciudad de Guayaquil, si por primera vez en el Ecuador, a lo mejor se inaugura la justicia en el Ecuador. Para aquello, en este programa especial de cara a la consulta, hemos invitado a dos principales actores de la democracia ecuatoriana. El uno, un representante del Ejecutivo, el doctor Alexis Mera, a quien se le atribuye la autoría de las preguntas de la consulta popular, y el otro, un abogado, penalista, catedrático, el doctor Jorge Zavala Egas. Caballeros, les doy la bienvenida a este programa especial. Ustedes tienen hoy una gran responsabilidad y se los ha invitado fundamentalmente porque cada uno de ustedes representan posturas distintas en cuanto a la consulta popular, y lo importante y lo trascendental es que quienes nos están viendo, que es el pueblo ecuatoriano, los televidentes, hoy saquen conclusiones y que ustedes les suministren los argumentos y los insumos necesarios para tomar la decisión y la posición de acuerdo a la consulta popular. Quiero comenzar, señores, haciéndoles una pregunta. Me responden sí, no. Vamos a ver un reportaje y regresamos para desarrollar esta conversación, este debate. Cada uno tendrá en lo posterior 2 minutos para poder intervenir. Pueden tener derecho a réplica, pueden ampliarse a 2 minutos 5 máximo entre réplica y argumento. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a TC Televisión, a este programa especial que estamos transmitiendo en vivo y en directo de cara a la consulta. Estamos siendo retransmitidos por CN Plus, Canal 3 en el cable, y también por CRE, la emisora radial a nivel nacional. Es un programa especial de cara a la consulta porque, producto de una gran crisis institucional que vive la justicia ecuatoriana, que algunos analistas jurídicos y políticos los han llevado a concluir que la justicia en el Ecuador es una porquería, el presidente de la República ha puesto a disposición del pueblo ecuatoriano unas preguntas, previo a la resolución de la Corte Constitucional. Y hoy, en medio de muchas inquietudes, en medio de muchas reflexiones y en medio de muchas preguntas, las personas se están preguntando si esas preguntas son constitucionales, si esas preguntas van a reestructurar la justicia ecuatoriana y si por primera vez en el Ecuador